Yo digo, aprovechemos que la secuencia informativa nos llevó a eso. Está Fernando Estrafase, Claro que secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Buenas noches. No es tu área específica el tema de la seguridad, pero bueno, como autoridad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué puedes decir para que la sociedad se quede tranquila de que los móviles no van porque están los periodistas? Mira, en primer lugar, hablaban algo de las cámaras. El 70% de la ciudad, de las calles de la ciudad, de cada cuadra de la ciudad, están videovigiladas. Así que dudo de que esa zona no tenga ninguna cámara a la cual se pueda recurrir para ver eventualmente qué pasó. En segundo lugar, hay varias zonas de colegios en la ciudad, me imagino Palermo también, yo vivo bastante cerca de ahí, donde se diseñaron hace algún tiempo lo que se llaman senderos seguros, que están especialmente acompañados por personal no solo policial, sino también de tránsito, de espacio público, a la salida y entrada de los colegios. Y así todo, si eso en algún lugar, en algún momento no alcanza, esa reunión que el periodista describía con el comisario es muy importante porque el comisario seguro va a tomar medidas y también rendir cuentas ante la jefatura de policía de qué está pasando en el lugar. Martín. Se nos cortó un cachito el móvil, pero Sí, bueno, le iba a yo me preguntar justo si había asumido algún compromiso el comisario en esa reunión de cómo seguir en la relación con los vecinos. Fernando, ¿tiene ¿tiene que ver la falta de presencia policial en algunos barrios? Antes por ahí era demasiado notoria. ¿Tiene que ver con los recortes que tuvo la ciudad presupuestarios? No, porque definitivamente no, y realmente no creo que haya falta de presencia policial, quizás frente a algunos hechos específicos puede no haber habido, pero al contrario, el despliegue policial en toda la ciudad, que como creo que alguna vez lo explicamos, se hace sobre la base de un análisis que mide prevalencia del delito, digamos, condiciones de infraestructura, de iluminación, está muy planificado y además los policías desde hace bastante tiempo tienen que transitar en cruz una cantidad de distancias por día que además está medida por un GPS que tiene cada policía. Y todo eso está monitoreado. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Que hay ese tipo de dispositivos. Pues yo lo que te iba a preguntar es esto, o sea, no hay sistema perfecto, obviamente. No, claro. Ante estas cosas la política suele contestar, estamos haciendo todo lo necesario. ¿Cuál es la insatisfacción que le queda a ustedes como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad hasta dónde se llegó ahora? Mirá, logramos y mucho en los últimos años. Hoy Buenos Aires es en materia de homicidios es la segunda capital más segura de América Latina, segunda después de Ottawa, con una tasa de homicidios de menos de 3 homicidios cada 100.000. Y durante estos días que está transcurriendo una cumbre de alcaldes globales, tuvimos muchas reuniones con alcaldes de varias ciudades del mundo. Se sorprendían por estos índices, muy inferiores por supuesto a lo que pasa en casi todas las ciudades de América Latina, incluyendo Santiago de Chile, Bogotá. La insatisfacción que nos queda es que cada hecho de inseguridad como el que están describiendo ustedes y mucho más, una pérdida de vida, nos sigue generando insatisfacción y vamos a seguir trabajando para bajarlo. Y en esos intercambios de información con pares serían, pares tuyos de otros países. Vos hablás de los delitos que terminan en homicidio, pero si bien es cierto que está creciendo la violencia, nos toca a veces dar noticias que realmente son terribles. Robos violentos, crueles. De todas maneras, hay una sensación de que volvió el arrebato. Yo lo mencionaba, lo veo porque vivo en esta ciudad y también transito el conurbano. Imagino, por lo que me llevan mensajes, también está pasando en otras ciudades. Mucha gente en situación de calle. Acá nomás, a 2 cuadras, hay una obra en construcción, 2 días que pararon, se metió gente a vivir. Digo, esto está sucediendo. En esa sensación, cuando vos hablas con tus pares, ¿es esta Argentina que se está degradando en su matriz? ¿Le está pasando a otros países? Mirá, la Argentina tiene un 40% de pobreza, mucha marginalidad en todas especialmente en los grandes centros urbanos. La situación de gente en calle puede en algunos casos también ser el efecto de esa situación. La realidad es que la ciudad tiene una estructura de contención de la gente en calle, los llamados paradores, que siempre tienen lugar para la gente. Tiene el sistema la ciudad del 108 al que cualquiera puede llamar para atender una situación particular. A veces se dan situaciones particulares de personas con alguna problemática, digamos, mental, que es muy difícil de sacarlas.
Y en algunos casos también nos ha ocurrido de algunos jefes o jefas de familia que no necesariamente viven permanentemente en la calle, pero que vienen a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, a hacer alguna changa y prefieren pasar la noche en la calle en vez de volver a su lugar de vivienda permanente, que a veces está a 2 o 3 horas de la ciudad. Ahora, pregunto, yo vivo en la zona, yo soy casi la pirámide de Mayo, vivo ahí arriba con el escudo y la cosa y el gorro frigio. El viejo barrio de la Intendencia, de la Jefatura de Gobierno, que es ese, la noche, te digo, está lleno de gente y es muy notable y muy visible. ¿Siguen existiendo los móviles? Porque no los veo, pero tampoco estoy observándolos, eso es así. Los móviles que recorren, buscan, porque aparte, bueno, ahora ya no hace tanto frío, pero que buscan a la gente, hablan con ella. Tenemos datos y estadísticas de cuántas de esas personas mejor que se queden ahí antes que tener un conflicto, porque el tema también que no son temas fáciles de resolver, ¿no? Una cosa es decir, sacame de acá y otra cosa es qué hacer con ese ser humano que está en esa condición. El operativo frío, como vos decías, que se activa justamente cuando viene el invierno, terminó, pero el 108, esa línea especial que diseñó la ciudad para que cualquier vecino llame ante una situación de vulnerabilidad social, por supuesto sigue funcionando. Cuando vea esa imagen, llamo 108. Absolutamente, es lo que les pedimos, por favor que lo hagan, porque hay un conjunto de asistentes sociales muy comprometidos, muy profesionales, que van, a veces son situaciones en donde es difícil convencer a la persona de que tiene un mejor refugio. Conozco gente de salud mental, o sea, especializada en salud mental, psicólogos que son parte de estos grupos, ¿no? Sí, pero lo que hay que hacer es... No se quieren ir porque no quieren dejar las pertenencias. Me ha tocado incluso dialogar para tratar de entender cuál es la realidad de los que vos decís. Hay gente que lamentablemente lleva tantos años viviendo en situación de calle que ya se convierte en un trastorno mental y no puede pensarse fuera de ese... Claro. Sí, fuera de ese... Sí, claro. Está fuera del sistema, no puede pensarse dentro. Pero hay otros que son los nuevos. De hecho, hay muchas criaturas que se ven. Y la realidad es que no quieren perder lo que tienen, aunque sea un colchón, una frazada, no quieren deshacerse de esas pertenencias, entonces no quieren irse. Pero la situación de esas personas, y especialmente cuando se trata de menores, situaciones en las cuales a veces incluso damos lugar a la intervención de la autoridad de menores, porque ningún, ni mayor, pero mucho menos un menor de edad, debería estar en la calle y mucho menos perdiendo escolaridad. La ciudad tiene mecanismos... funcionan, siempre hay vacantes en los paradores y el trabajo de los asistentes sociales que señalaba Eddie, cuando llamás al 108 es explicarle, hacer pedagogía con ellos, que hay presente una mejor noche especialmente si van a los paradores de la ciudad. Voy a llamar al 108, lo prometo. Por favor. Fernando, fue importante la cumbre de alcaldes en la ciudad de Buenos Aires. El tema central fue la ecología, el medio ambiente, el calentamiento global. ¿Cuál es la conclusión que te quedó a vos? Porque fuiste de algún modo el organizador, porque vos sos como el canciller de la ciudad, digamos, eso es parte de tu cargo. ¿Qué te dejó esto? Mira, primero me dejó un profundo orgullo de que hayan elegido la ciudad de Buenos Aires, la organización mundial que reúne a las principales ciudades del mundo para realizar esta cumbre global de alcaldes sobre el cambio climático. A veces en la Argentina estamos inmersos en problemas, si querés, más coyunturales del presente que nos hace perder perspectiva de lo que el mundo está discutiendo. Junto con la invasión de Rusia a Ucrania y la reconfiguración del orden internacional, el cambio climático es hoy el principal tema que el mundo discute. Ya no hay que ser especialista ni científico para darse cuenta que están pasando cosas con el clima que antes no pasaban, olas de calor en Europa. Hay grandes poderes en el mundo que no quieren incluir en la agenda con fuerza el tema, que Estados Unidos es bastante reacio a esto. Los alcaldes del primer mundo, del centro del mundo, ¿traen esa agenda incorporada, lo discuten en sus países? ¿Cómo está eso? A ver, son los temas importantes de la humanidad, todo lo demás es cotillón, ¿no? Mira, Eddie, tenemos como humanidad, no quiero ser dramático un viernes, pero es bastante dramático el tema, poco tiempo para solucionarlo. Están ocurriendo cosas, olas de calor en Europa, sequías en todo el mundo. Acá en nuestro mismo. Litoral está lloviendo, me decía el gobernador Valdés el otro día, 1/3 de lo que llovía históricamente. Hay desplazamientos humanos por falta de agua. Y los alcaldes, como son las ciudades las que emiten el 70% de los gases de efecto invernadero, es en las ciudades también en donde está la posible solución a ese tema. Y además, los alcaldes, como decía el alcalde de Londres, Sadiq Khan, son los que pueden hacer que las cosas pasen. Por eso, la acción de las ciudades, y de eso se trató la cumbre de cambio climático, es fundamental
para que los países tomen conciencia. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, la ciudad? ¿Qué cambios hay para hacer hoy? Mira, hay muchas cosas que se vienen haciendo y esa es la razón por la cual nos seleccionaron. La ciudad tiene un plan de carbono neutralidad, es decir, llevar las emisiones al mismo nivel que las captaciones de aquí al 2030. Cambió toda la iluminación pública LED, hizo el plan hidráulico que hace que la ciudad no se inunde más. El diseño urbano de la ciudad hoy facilita mucho más el transporte en bicicleta, que hace que se reduzcan las emisiones. Mejoró el transporte público del Metrobús para que más gente elija el transporte público. Nos faltan algunas cosas. Tenemos que llevar a energía eléctrica a todo el sistema de buses de la ciudad. Tenemos que generar más energía renovable. ¿Es un plan a cuánto tiempo? El plan es al 2030, pero los países serios y las ciudades serias empiezan desde ahora, Eddie, porque ningún plan va a lograr la carbono neutralidad en un año. Necesitamos hacer todo eso y que más gente recicle para bajar la huella de carbono en la ciudad. ¿El tratamiento de residuos nos está un poco atrasado? Mirá, Carlos, estamos bastante avanzados para lo que era la Argentina hace algunos años. Hoy se calcula que el 50% de las familias ya separan en sus casas. Y esto está muy influenciado por los chicos, que nos hacen a todos los más grandes separar. La meta que nos pusimos para el 2030 es que al menos el 80% de las familias primero tenga más conciencia y por lo tanto generemos menos basura. Y en segundo lugar la separemos para que la ciudad pueda disponer de ella en forma más ordenada. Por eso, hace poco tiempo logramos el objetivo de que todos los que vivimos en la ciudad tengamos a no más de 150 metros de la casa un container en el cual ir y disponer la separación. Una cumbre con orígenes los más variados por parte de los alcaldes de todo el mundo, 40. Sí, se llama C40, la organización internacional que nuclea las ciudades. Hoy la verdad que son más de 100 y vinieron 120 ciudades a la ciudad, récord histórico. Y en esa conjunción tan heterogénea de ciudades, de realidades diferentes, ¿se discutió de política internacional o solo de temas? Sí, se discutió, Luis, de temas muy importantes de política internacional. Primero, porque la invasión de Rusia a Ucrania, entre otras cosas, con el corte del suministro de gas de Rusia a Europa, hizo que muchas ciudades de Europa, por ejemplo en Alemania, vuelvan al carbón. ¿Habían ciudades rusas? No, ¿En la no había. lista de los C40 no había no hay ninguna. ¿No hay o no vinieron? No hay ninguna ciudad rusa en el C40. Y en segundo lugar hay una discusión geopolítica que es cómo el hemisferio norte, que de alguna forma es el que llevó las emisiones de carbono hasta acá en su proceso de desarrollo, financia al sur global, que nosotros somos parte, en su transición tecnológica. Se necesita inversiones. Miren, les pongo un ejemplo. Un bus eléctrico del que yo hablaba antes sale aproximadamente 3 veces más que un bus a gasoil o a nafta, de 700.000 a 200.000 dólares. ¿Quién financia esa brecha? El sector privado argentino no lo puede hacer, el Estado tampoco. Necesitamos financiamiento internacional para que hagamos la convergencia tecnológica en el sur. Fernando, muchos dicen que estas cumbres sirven para la proyección política también de los liderazgos. Fue el lanzamiento internacional de la red. El trampolín. El trampolín de Horacio. Fue definitivamente un reconocimiento internacional a la gestión del gobierno de la ciudad, a la transformación urbana que hace mucho tiempo llevamos adelante. Y la verdad que da mucho orgullo verlo al jefe de gobierno de la ciudad movilizando a más de 200 ciudades argentinas para un consenso de las ciudades argentinas con la cuestión del cambio climático. Es un buen ejemplo de cómo... ¿También hubo 200 ciudades argentinas en el encuentro? Sí, claro, porque Horacio lo que nos planteó cuando ganamos esta candidatura fue no usemos solamente esta cumbre para poner en la vidriera Buenos Aires, usemos esta plataforma para que las ciudades argentinas logren se trajo el consenso. el territorio nacional acá. Entonces, fue trampolín, entonces, fue trampolín. Trampolongo. Pensé que iban a decir trampolón. Campos, siempre terminamos en una discusión con vos. Siempre te echamos la culpa. La fuente es buena, ¿eh? ¿Es cierto que el alcalde de Londres se enteró al lado tuyo por teléfono que había renunciado la primera ministra? Sí, y lo presencié en vivo. Porque yo estaba atrás, era la apertura de la cumbre, estaba atrás de Horacio, yo, y atrás de Khan, que estaba al lado de Horacio, un par mío de Londres. Se entera de la noticia, corre el teléfono para que lo vea Khan,
y Can lo ve y no soy bueno para hacer la cara, pero dijo, puso cara de qué sorpresa, qué oportunidad también. Qué oportunidad, claro. Porque es su opositora política. Acá le podemos hacer un manual de estilo de cómo salir de esas situaciones, ¿no? Fernando, reflexionando un poco, yo te escucho y digo, seguro que esas son las discusiones que tiene que dar Argentina, ¿no? Por ejemplo, reemplazar las unidades de combustión por eléctricas. Pero venimos de hace, yo no puedo soslayar la realidad argentina. Hace 10 días la pelea era por los paros, las empresas de transporte no reciben el subsidio, entonces acortaron la cantidad de viajes que hacían. Vuelvo a preguntarte, ¿en qué situación? Porque aparte ustedes ya dijeron van a encarar una campaña electoral, entiendo vos vas a acompañar, ¿no? Yo... No, y el tema de transporte, el interior está que trina con Buenos Aires. Pero ¿no? vos vas a acompañar la campaña. La campaña electoral de... No sé, de la red, no, espera, yo estoy convencidísimo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Horacio Rodríguez Larreta sea presidente. Yo quiero trabajar para eso. Bueno, entonces, dicho esto, esta pregunta... Soy uno del equipo, no soy ni jefe de campaña, ni mucho menos, porque todavía no hay lanzado. En algún momento se dijo que cuando Macri llegó al gobierno, su grave error... Chicos, su grave error fue no haber mostrado los números, que es el país que tenemos. Cómo se soluciona es el paso número 2, pero primero que tenemos. ¿Hicieron un examen de qué hay en Argentina? ¿Lo van a empezar a contar? Yo te pregunto esto porque las discusiones que estás dando son las válidas, pero, insisto, tocaste un tema. No tenemos para el combustible, para la que salgan de noche, la cantidad de transporte necesario. Argentina va a llegar a la elección presidencial del año que viene en condiciones muy deterioradas y yo te diría peores incluso que las que llegamos en 2015, en términos de niveles de pobreza, de endeudamiento, de recesión, de falta de rumbo, te diría. Ahora, al mismo tiempo, esa condición encuentra a la sociedad, me parece a mí, con mucha más conciencia de la necesidad de tener que hacer algo distinto. Y ahí es donde Horacio Rodríguez Larreta plantea que ese algo distinto es formular un consenso ampliado, como nunca tuvo la Argentina, para llevar adelante las reformas que Argentina necesita. Es tan estructural, son tan estructurales los cambios que Argentina necesita, que lo hacemos con una mayoría ampliada o no van a durar en el tiempo. De entrada. Y de entrada, como él dice, mira, él últimamente está diciendo ya no, es muy común mencionar los famosos 100 días de un nuevo gobierno. Sí. Horacio Rodríguez Larreta habla de 100 horas para hacer de entrada todo lo que hay que hacer en materia de reforma. Son 4 días, 100 horas, ¿no? La primera semana. Claro, algo así. Pero se puede, pero ¿se puede hacer eso en una semana? Bueno, mira, obviamente no te vas a imaginar la primera semana que llegás al gobierno qué es lo que tenés que hacer, sino que tenés que trabajar mucho tiempo antes, y es lo que Horacio Rodríguez Larreta está haciendo junto con las otras fundaciones de Juntos por el Cambio para acordar un plan. Para no sorprenderse con las cifras en los traspasos, ¿hay transparencia en la política, en el manejo? Porque ya tendrías que saber qué agarrás, ¿no? Porque manejan, qué sé yo, ciudades importantes, provincias importantes, comisiones muy importantes del Congreso en ambas cámaras, etcétera. O sea, no te debería sorprender nada cuando asumís una gestión. La Argentina todavía no avanzó todo lo que debería, pero hay fórmulas de transición de gobierno que hacen que el gobierno saliente informe al entrante del Estado de la Nación, por llamarlo de alguna manera. El proyecto de presupuesto que se está discutiendo muestra la fotografía del día de hoy. La realidad es que todavía no sabemos cómo va a estar el país en diciembre del año que viene. ¿Fernando Lula o Bolsonaro? Mirá, la Argentina tiene como primera, segunda y tercera prioridad de política exterior recomponer y relanzar la relación bilateral con Brasil. Quedó deteriorada por hacerla dependiente de la afinidad ideológica circunstancial de quién gobierna allá y quién gobierna acá. Y en esto quiero decir, me parece que la responsabilidad es de ambos, del presidente Fernández y del presidente Bolsonaro. No corresponde a una fuerza opositora como Juntos por el Cambio elegir uno de los dos, sino decirle a Brasil y convencernos internamente que gane quien gane, vamos a estar. ¿Convergencia incluso tal vez monetaria con Brasil y con la región? Mira, Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. El 33% del destino de nuestras exportaciones van a Brasil. Definitivamente necesitamos convergencia macro y yo te diría micro también en términos de regulaciones y mercados, porque es la única forma también de juntos, y a partir de revitalizar el Mercosur, ir a
intentar acelerar la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así que definitivamente necesitamos eso, esa convergencia, y dependiendo de quién gane en Brasil veremos cuál camino es el mejor. ¿Macri va a jugar? No lo sé, porque es una pregunta para hacerle a él. En cualquier caso, Juntos por el Cambio se merece un buen debate de cuál es el mejor camino para hacer el cambio y que ese cambio perdure en el tiempo. Y Horacio va a estar ahí para discutirlo, más allá de quién esté también en Juntos por el Pero ya Cambio. se lanzó en su candidatura. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Horacio. No, yo dije voy a Larreta, competir Macri no. con Macri. Él dijo textualmente. Horacio lo que Yo dijo, voy a competir con Macri. abro comillas, dijo: mi decisión de presentarme eventualmente una candidatura presidencial no depende de ninguna otra persona que eventualmente esté también en esa competencia. Cierro comillas. Vos sos del equipo, desde el punto de vista político, del equipo íntimo de, Macri, de Horacio. Y voy a hablar desde el punto de vista político y no personal, porque acá en la vida privada, y lo hemos fijado, posición, coincidimos todos en este programa, la vida privada de los dirigentes y de todo el mundo es la vida privada de cada uno. Pero Horacio Rodríguez Larreta hizo una revelación en un programa de televisión de su situación afectiva en este momento. Eso desde el punto de vista político, ¿qué genera? A ver, la pregunta fácil es: suma, resta, complica, no complica. ¿Cómo es políticamente una confesión sentimental de este tipo por parte de un dirigente que quiere ser presidente de la nación? Mira, creo que genera un tipo de conversación como la que vos estás habilitando acá y en otros medios, pero no forma parte de ninguna planificación ni de ninguna especulación. Efecto tiene. Una cosa es no decirlo, otra cosa es decirlo. Genera, me parece, la reafirmación de que la vida de una persona, en este caso un hombre, incluye también volver a enamorarse después de una transición matrimonial, y eso es lo que el otro día Horacio manifestó. Ni mucho, ni menos que, ni más ni menos que eso, y demuestra ante la sociedad que aún las personas con muchas responsabilidades le pasan cosas vinculadas con su vida personal, como cualquiera de nosotros. ¿Está Durán Barba detrás de la campaña de Larreta? No. Jaime Durán Barba visita periódicamente la Argentina porque da clases, porque pasa algunos meses acá y cada tanto conversamos, pero no tiene una responsabilidad estratégica. El mismo rol que principal. tenía con Macri, Durán Barba. Fernando, cuando vos decís, bueno, de pronto tenemos la foto actual, pero no sabemos qué Argentina nos van a dejar si es que ustedes asumen el mando el año próximo en una elección, si es que es Larreta el elegido. En rigor, cuando están votando el presupuesto, sí, porque en la votación del presupuesto están convalidando la foto de cierre de este año y sobre eso se monta una trayectoria de gastos. En función de la votación del presupuesto, entiendo que ustedes saben hacia dónde va la Argentina. El presupuesto, O hacia dónde ustedes van a acompañar, ¿no? También con la votación. el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso tiene una serie de supuestos en materia de inflación, déficit, crecimiento, que es verdad, son un poco más realistas que el dibujo que nos presentaron el año pasado, y por eso va a haber en Juntos por el Cambio una discusión, está habiendo, muy profunda sobre cada uno de esos temas y sobre la voluntad de acompañar o no. No es la primera vez que este gobierno presenta un presupuesto irrealista en términos del cumplimiento posterior, ¿no? Yo les voy a presentar las económicas, me gustaría compartirla con Fernando, porque tiene que ver un poco con el horizonte de la Argentina que se viene, y las discusiones que están dando en el Ministerio de Economía tienen que ver también con tratar de llegar a un proceso electoral sin ningún cimbronazo de una economía que cruje. Dentro de la discusión, hoy lo contábamos más temprano, del presupuesto, se incluye en esta votación la parte del texto en donde ganancias la tienen que empezar a pagar todos los jueces. Pero también hay una parte que tiene que ver con los alivios, ¿no? Hasta dónde vos podés presentar descuentos. Entonces incluye allí algo que hasta ahora no estaba dado en los artículos de estudio, que es la cuota de los colegios, hasta el 40% de la cuota de los colegios. Esto está en el presupuesto del año que viene. Me parece importante destacarlo porque las alícuotas no las están discutiendo. Entonces el impuesto va a persistir, seguramente se discutirá el mínimo no imponible porque la inflación pesa, pero van dándole la vuelta también para aliviar un poco a los que pagan. Ahora, yo me quiero quedar con lo que fue la frase del comienzo del programa. Decíamos, el presidente habló, lo hizo con colegas y se refirió a distintos temas y habló de la inflación. Y dijo, sí,
en algún momento hay que anclar los precios. A mí me sorprendió porque casi que es un comentario que tal vez pueda hacer un economista o alguien que opina desde afuera, pero lo está diciendo el presidente, que también en algún momento hizo una cadena y habló de ir a la guerra, no sé, para contener la inflación, si contra los empresarios o qué, pero lo concreto es que hoy en el Ministerio de Economía están tratando de conducir lo que queda del año a dígitos de inflación del 3,5 y el 6%. Ese sería un buen escenario según lo calculado. Y mientras tanto, esto es importante porque tiene que ver con el dólar. Como piensan que la inflación se va a mover más o menos en esta ecuación, tienen el índice de precios mayoristas que le dio dentro de todo bien, le dio por detrás del 6, entonces el Banco Central dijo, yo no subo más la tasa, que quede así. Ahora, fijémonos en qué nivel estamos de tasa de interés, ¿no? Para convencer hoy a una rista que se quede a 30 días con su dinero en pesos emplazado y movilizado en el banco, hay que pagar una tasa efectiva anual del 107%. Imagínate cuando el que presta no es el banco, sino que en realidad el que está sorteando y esquivando los conflictos es el Estado y tiene que salir a buscar dinero en el mercado, lo que tiene que pagar, y después cuando tiene que pagar esa tasa, crece la tasa, crece la cantidad de pesos que tiene que emitir para poder pagar esos intereses. Por eso es que está tratando de frenar este movimiento de tasas, porque se genera una gran bola de nieve que no se puede parar. Pero esto es importante porque me lleva a otro punto que recién lo tocábamos. Fernando hablaba de las consecuencias climáticas que tiene no cuidar el medio ambiente y las políticas que hay que llevar adelante. Acá en Argentina, ya lamentablemente por sequía, ya se está avisorando que el trigo no va a tener el rinde esperado, con lo cual en el verano, que es hacia marzo sobre todo, se espera la liquidación de este cereal, ya se están contando 3.300 millones de dólares menos de lo previsto que podían ingresar. No es menor porque el gobierno estaba pensando, después de la temporada buena del dólar soja, ¿por qué no hacer la segunda temporada del dólar trigo? Y empezar a tener más dólares antes de cara a las elecciones. Ahora, si no te rinde, si hay menos cantidad, por supuesto, hay menos cantidad en el mundo, seguramente, porque hay conflicto. Pero si no te rinde, estás escaso. Estas son algunas de los pantallazos de una de las, de las miradas de la economía. 4 noticias. Vamos a la última que tiene que ver con la pantalla del dólar, Agus. Le hablo a nuestro comandante en jefe, nuestro productor. Y me gusta correrme si no te tapo. Esta es Argentina. Hola, ¿qué tal? Venga a invertir y elija su propia aventura, elija su propio tipo de cambio. Tiene por aquí el oficial mayorista. ¿Cómo quién no quiere la cosa, Eddie? Vamos ya por una devaluación de 4,5% en el mes. Mientras estamos todos mirando la inflación, ojo que acelera el mayorista. Por eso pudieron corregir la brecha cambiaria y ya atravesó el piso del 100%. Porque en el mientras tanto, dentro de todo, ya no hay tanto peso dando vuelta. Algunos ya están encajados con semejante tasa de interés. Calmó la ansiedad de los otros tipos de cambio. Del bolsa, del contado con liqui, del blue. Así cerró la semana. Ahora, gran lío, ¿no? Porque hay que después desarmar esto. El mercado financiero dice, ya hay un aroma de lo que está sucediendo. Ya está, pareciera la llave de cómo destrabar esta situación. Y es que están encauzando a los empresarios a que compren divisas en las plataformas de la bolsa, dólar bolsa, contado con liqui. Al hacerlo con ese tipo de cambio ya se empiezan a sincerar los precios. O sea que en efecto, mientras al público le congelan el que no puede comprar, el que tiene un límite muy chiquito, que es el mayorista, esos quedan congelados, pero nadie accede. Ahora, los que sí acceden y a los donde están mandando también al empresariado, esos son los que tienen otro precio. Bueno, eso pareciera ser que están causando los volúmenes de dinero manejados. Yo te tiro la pelota, Fernando, para que vos me digas, me digas que no saben la Argentina que viene. Digo, acá está, tic. Haciendo campaña con una Argentina complicada. Papa caliente. 2 cosas respecto de las 2 pantallas que pusiste. Esta, la del dólar, me hace acordar a varias conversaciones, la de los dólares, me hace acordar a algunas conversaciones que tenía Horacio con alcaldes durante esta semana, que les soy sincero, le pedían que le explique cómo es esto de que hay tantos dólares en la Argentina. ¿Ah, preguntaban? Sí, porque naturalmente Tenía que cambiar eso. Tienen que cambiar para comprar. ¿A qué tipo de cambio? No, pues son gente que está brifiada, que viene y trata de entender el país a donde está llegando. Y le preguntaban cómo puede ser que coexistan
tantos dólares. Y como dijo Horacio alguna Nos vez... terminó de confundir diciéndole, lo que pasa es que no hay ni uno. Bueno, como dijo alguna vez públicamente, llegó un momento en donde él también se perdía de la cantidad de dólares que sacaban. Y la pantalla anterior, los 4 slides de la pantalla partida muestran una serie de parches de tratar de tapar las filtraciones con las manos, porque no hay un plan, porque el presidente dice, me gustaría que los precios tengan un ancla, casi con un dejo de frustración tardía. No hay un plan, no hay el aumento de ganancias es también un parche para ver si aprueban el presupuesto. No podemos depender del equilibrio económico de que llueva o no llueva en la Argentina. Hace falta un plan como el presidente mismo se jactó hace mucho tiempo de no tener. ¿Larreta tiene? Sí, por supuesto, y lo está enriqueciendo, trabaja mucho durante cada día, invirtiendo en horas para entender qué es lo que tiene que hacer la ¿Cuál es el Argentina. economista preferido de Larreta? Porque viste que hay muchos que Mirá, les gustaría ser ministro de Economía. Hay un equipo que además lo integran otras personas, además de economistas, porque la Argentina necesita muchas otras profesiones. En el equipo económico de Juntos por el Cambio está Hernán Lacunza, coordinando un grupo de varios economistas. También Horacio conversa con Carlos Melconian, que desde un punto de vista independiente desde la ofreció a Fundación ser el Mediterránea. Ya dijo, ya se candidateó a ministro, Carlos. Siempre. Me gustaría ser. Siempre Melconian se ofrece. Y lo que es clarísimo es que el día, como alguien me preguntaba, que alguien de Juntos por el Cambio eventualmente, y ojalá que sea Horacio, asuma la presidencia en el 23, el 10 de diciembre del 23, tiene que tener no solo formulado un plan, sino consensuado con el conjunto de Juntos por el Cambio. Fernando. Y no del resto, perdón. Sí. Y no del resto. Bueno, dijiste que se necesitaba el 75%. Bueno, pensarán sacar el 75%. Eso Horacio en varias oportunidades señaló. No, es que yo pienso que es una posibilidad cierta. Lo otro me parece... El unipersonalismo partidario, yo creo que no alcanza en la hondura de la crisis. Ahora, que ¿cómo tenemos, se resolvería la candidatura opositora, no? Por lo que se comenta, vos estás representando y lo conocés y estás cerca de Larreta. Larreta es candidato. Macri todavía no se sabe. Patricia Bullrich Se lanzó. se lanzó y está recorriendo. Recién veía en TikTok, en todos lados, abrís algo, aparece Patricia Bullrich. Digo, está a full Patricia Bullrich. Manes, radical. Por ahora es eso. La grilla, y Macri que no se sabe. Hay paso. Paso contra todos, todos contra todos. Si no hubiera paso, un escenario, otro escenario. Mira, la fórmula más virtuosa de resolver las candidaturas de la coalición de Juntos por el Cambio es a través de una PASO. Juntos por el Cambio mostró en las elecciones del año pasado, en las legislativas, el uso virtuoso de las PASO en varios distritos. En provincia de Buenos Aires, entre Diego Santilli y Manes, en la propia ciudad de Buenos Aires, con la incorporación a partir de las PASO de Ricardo López Murphy a la coalición, y en muchas otras provincias que mostraron que la oferta de liderazgo de Juntos por el Cambio se mide y discute de cara a la sociedad. Lo mejor que le puede pasar a Juntos por el Cambio para discutir la candidatura presidencial es que las discusiones sobre el cómo, porque yo creo que el qué cada vez tenemos más convergencia, sobre el cómo hacerlo y hacer que ese cambio dure en el tiempo, se diriman en una PASO. Ahora, ¿se parecería a una primaria de un partido norteamericano con 6 candidatos, 5 candidatos? Bueno, veremos de acá hasta el momento efectivamente de presentar las ¿Cómo candidaturas, acomoda cada uno? quiénes se mantienen, ¿no? Ahora sí, Horacio Rodríguez Larreta no tiene reelección en la Ciudad de Buenos Aires, deja a fin del año que viene el cargo como jefe de gobierno. Acá también va a haber una disputa política. ¿Larreta apoya en esa seguramente interna que va a haber a Jorge Macri o a Martín Lustó? En la Ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional, seguro también va a haber unas PASO. Están en la propia constitución de la ciudad. Y el gran gobierno que venimos llevando adelante desde los periodos de Mauricio Macri y la continuidad y potenciación de Horacio requiere de un liderazgo que continúe esa transformación. Y la verdad que hay muy buenos nombres. El propio Jorge Macri es un gran candidato con la experiencia de Vicente López. Tenés otros liderazgos emergentes en la ciudad, como el de Fernán Quirós, el de Soledad Acuña, que consolidó muchísimo su relación con la sociedad. Y del lado del radicalismo, a Martín Lustó. Todavía es temprano para definir si ese es todo el line-up, como dicen, y siempre está la PASO para dirimirlo. ¿Y si no hubiera paso a nivel nacional?
y si no hubiera paso a nivel Porque era nacional. lo que se comentaba, que tal vez había cierta intención de... Mira, yo creo que esa posibilidad, incluso por las propias diferencias adentro de la coalición gobernante, está cada vez más lejos. Más lejos. Así lo han manifestado varios integrantes del bloque oficialista. Pero si no hubiera paso, Juntos por el Cambio deberá encontrar una forma de despejar la realización de una paso, como alguna vez ocurrió también en la Argentina, tanto en el 95 como en el 99. Después te vamos a preguntar por el Papa, que hubo un contacto último en estos días, pero nos estamos yendo al Uruguay porque se armó un conflicto diplomático con el tema del dólar. El dólar Qatar nos dio ya problemas con nuestro vecino, con la calle Pou. Hola, ¿cómo anda? Descalzi. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Hola, mi amigo. Preocupación en mi país. No es gracioso lo del dólar Qatar aquí en mi país, por más que para todos nosotros ir a Qatar, Argentina y Uruguay nos llena de esperanza, nos junta en familia, nos encanta ver a la celeste, a la albiceleste. La decisión tomada por el gobierno argentino de implementar este nuevo dólar es tomado en mi país como una distorsión de las normales reglas de juegos que en algún momento se marcaron dentro del Mercosur. Y quiero entrar en este tema porque el presidente de la calle Pou fue enérgico. La protesta va a ser enérgica. Reunión ayer, hoy y la semana que viene. Ojo con este tema porque puede haber una queja vamos concretamente, importante. ¿En qué les afecta a los uruguayos? En cuanto al precio, cuando usted establece un precio diferencial al pagar con tarjeta, tenemos un dólar, está establecido en los 290 y al marcarse este nuevo dólar Qatar, que todavía no está del todo instrumentado, no está entendido como es a partir de los $300, pero bueno, en definitiva es un costo mayor que tiene el turista argentino cuando ingresa al Uruguay, Paraguay o cualquier parte, claro. El punto es el dólar turista. Lo que les está molestando es la diferenciación del gasto con tarjeta, porque se hace muy difícil. Aparte, digamos, lo que hay que propiciar es que no haya tanto efectivo. Si vos tenés tarjeta, bancarizás. Si bancarizás, significa que es dinero en blanco. Entonces, la diferenciación que hay de tipo de cambio es lo que le está molestando a la posible temporada de turismo, me imagino. Claro. Sí. La gente consume, no solo temporada la de gente turismo, consume no solo en Uruguay. el sector turístico. Claro. La gente consume en Uruguay Sino mucho todo el básicamente con tarjeta, y Uruguay viene haciendo en los últimos años piruetas, figuritas y distintas propuestas de promoción para achicar los costos con tarjeta a los argentinos que van allá en combustibles, en consumos, etcétera. Perdón que te interrumpí. No, le decía de que el propio presidente en la mesa chica planteó el tema de llevar a los vecinos, es decir, ¿qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Paraguay? ¿No se van a quejar? ¿No les afecta que Argentina hoy tenga un dólar diferencial? ¿O que capaz que dentro de 15 días, dentro de un mes, plantee otro dólar, el dólar pirulo? Por eso yo le decía de que en el Uruguay es muy mal tomada, es una idea. Y es una decisión que acá cayó muy mal. A ver, le vamos a preguntar a Fernando, que está acá, secretario general. Bueno, Relaciones Internacionales es lo tuyo. Fernando, ¿qué opinas vos de esto? ¿Nos puede llegar a llegar a ser presidente? Por ahí es canciller ahí el caballero. Sí. Mira, ¿Qué hacemos con el dólar diferenciado? ¿Es lío del Mercosur esto? Hace unos meses estuvimos con el presidente de la calle Pou, junto con Horacio. Nos recibió en su residencia. Fue el primer gobernante argentino de la oposición que el presidente de la calle Pou recibió. Lo que está claro que no funciona es el Mercosur como plataforma de trabajo y de diálogo. Si no, una cuestión como esta debería poder incluso hasta preanunciarse de forma tal de dialogarlo. Yo me acuerdo cuando Brasil, ayúdame, en el 95, no, la Argentina en el 90 y algo con Menem, tiene su crisis o estaba por anunciar el plan de convertibilidad, me acuerdo que... No, 91, antes. perdón, claro. Ahí Descalzi Se le avisó al presidente de Brasil y hubo un tipo de coordinación. Cuando el Mercosur está roto como está ahora y la relación entre los presidentes casi no existe... Nadie coordina nada. Nadie coordina nada y por eso la reacción intempestiva del presidente de la calle Pou, ¿no? A ver, lo que a nosotros nos cuesta entender, al mundo también le cuesta entender que la Argentina tenga una paleta de dólares según el uso que le querés dar. Eso no es un país normal.
Ahora, ¿qué hizo concretamente en la calle Descalcí? Bueno, lo primero, y buen punto el que dio, sabe que el papá del actual presidente, el doctor Lacalle Herrera, fue uno de los fundadores del Mercosur. Y él siempre me decía, o nos decía a todos los periodistas, el Mercosur nació como una idea de tratar los temas del grupo o de nuestro bloque referido al comercio, a mejorar las asimetrías, a tratar de destrabar los temas aduaneros. A temas como estos podés plantearlo en el Mercosur. Bueno, eso no ha funcionado y el Mercosur se ha tornado un bloque más político. De hecho, quiero contarle que aquí en mi país, que es donde funciona la oficina central del Parlasur y del Mercosur, no se tratan, digamos, principalmente los temas comerciales, sino son temas de índole político. Y no quiero entrar en todo el tema de Pepín, que la semana que viene voy a tener novedades. Pero bueno, yendo al punto, lo que dice el presidente Lacalle es que esta medida perjudica, distorsiona las conversaciones, es una medida restrictiva en cuanto para muchos argentinos le vamos a encarecer el hecho de venir aquí al Uruguay y además es desproporcionada porque no tiene asidero en ninguno de los acuerdos internacionales. Y quiero poner este punto porque también en mi país se empezó a hablar o se pensó a empezar de hacer consultas internacionales. Si este tema de no resolverse por la vía diplomática, no habría que llevarlo a algún foro internacional o a algún tribunal internacional. Ojo con este tema. Gracias, compañero. Desde allá, desde Uruguay, te mandamos un abrazo grande. A ver, yo, Fernando, me vuelvo loca. Si ya somos somos caso de análisis, ¿viste? Sí. Argentina escapa todo manual de lógica. Pero te voy a decir algo. No es fácil salir de ese lugar. ¿O sí? Digo, tenés 16 tipos de cambio. Yo me imagino que la CUNSA tiene un plan. La CUNSA tiene el tema de que el mercado está enojado con él, porque en su momento, cuando asumió el ministerio en el último tramo era muy difícil, en el último tramo de gobierno de Macri, reperfiló la deuda en pesos. Y eso no gustó en el mercado. O sea que encima ya el mercado está contrariado con todo el mundo. Mira, la Argentina tiene desbalances macroeconómicos de diverso tipo. En la historia argentina no es la primera vez que nos pasa y en la historia global tampoco. Hace algunos meses viajamos con Horacio Israel, que como ustedes saben, porque además justo viajamos en el momento que se daba difusión el documental de la vida de Shimon Peres, tenía 500% de inflación anual, incluso más que la que tenemos hoy nosotros. Alguien en Israel nos decía, los israelíes pensaban que la inflación era parte del paisaje, que no se podía solucionar. Y así fue como hicieron un plan de estabilización, ese que la Argentina ahora necesita también, con un gran acuerdo, como hablábamos hasta hace un rato, y lo lograron. La inflación hoy en el mundo, más allá de que ahora vuelve... Pero es un plan de shock lo que hay que hacer entonces, bueno, en lo económico. Definitivamente ahora hay que hacer un plan muy rápido de estabilización, sin lo cual no te podés plantear ninguna otra reforma posible. ¿Cuándo? Porque acá lo que no están son las cabezas que tienen que tomar, que tienen que convocar a eso, porque está la competencia de quiénes son los liderazgos, quiénes son los líderes, quiénes van a ser los candidatos. ¿Te imaginas? Primero las PASO, ver quiénes son los candidatos, etcétera. ¿Te imaginas que ese pacto es previo a las elecciones? O sea, Horacio Rodríguez Larreta convocaría un pacto previo a las elecciones del año que viene para fijar estas metas. Yo me imagino definitivamente a Juntos por el Cambio haciendo el trabajo previo de acordar un plan que incluya un proceso de estabilización para la Argentina y que esa sea la oferta, digamos, realista, de mucha audacia para con la sociedad argentina. Que ese plan necesita más apoyo que solo el que uno tiene con lo que hace falta para ganar la elección. Esa es la visión de Horacio. Este apoyo hay que ampliarlo y sostenerlo en el tiempo. No está el cómo, eso. Eso forma parte del cómo, que incluye, una vez ganada la elección, convocar a más sectores para que lo apoyen más allá de los que ganan. ¿Una vez ganada? Yo te pregunto esto porque viste que los años electorales tienen estos cimbronazos de tipos de cambio. Naturalmente ocurre, históricamente ocurre en Argentina. ¿Pensás que se llega sin ese plan de estabilización antes de las elecciones? Porque es importante el acuerdo con la oposición. Bueno, yo no sé, todavía no conocemos qué plan tiene el gobierno, nunca lo presentó. Todavía tenemos una suerte de parches semanales que el gobierno va sacando para ver si consigue $2.000 del campo, alguna otra medida que trata de generar algo de confianza, un presupuesto medianamente realista, pero no completamente realista. Ojalá el gobierno, definitivamente, el gobierno actual,
haga el trabajo que debería hacer, que es hablarle con la verdad a los argentinos y generar hoy el plan de estabilización que permita llegar en mejores condiciones hacia el año que viene. Martín, y cerramos. No, a mí me parece que lo del plan de estabilización es ideal. A mí me parece que primero a la política le falta un plan de diálogo. No hay diálogo entre ni el oficialismo ni la oposición, y no hay diálogo dentro del oficialismo y no hay diálogo dentro de la oposición. Nadie dialoga con nadie. Nadie dialoga con nadie. Entonces sí es como, me parece que debería ser el primer escalón de cualquier candidato a presidente, de convocar, no solo convocar, sino realmente generar espacios de diálogo en la política. Mira, nosotros con el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta cree firmemente en ese diálogo. La Argentina, así como está agrietada, en donde un 50% del sistema político quiere que al otro 50% del sistema político, aun cuando gobierna, le vaya mal, y viceversa, no va a ningún lado. Es lo que nos pasó en muchos de los 40 años de democracia que tuvimos hasta acá. Para darle a la Argentina los próximos 40 años de democracia y desarrollo, necesitamos recuperar en la Argentina Ahora, ¿no hay diálogo y puentes consenso. hoy de diálogo con, por ejemplo, Massa, que está al frente de Economía, y como, digamos, en el recinto era Que se hacedor? conocen mucho con Larreta, ¿no? Sí, amigos, ¿no son? No, pero el diálogo político se tiene que dar en el Congreso sobre la base de Bueno, pero en el Congreso se da o no en ese que diálogo. el Cuando fue lo del oficialismo- Fondo Monetario, por ejemplo, Fernando, hubo diálogo. Pero la Fíjate relación que, inferior incluso. fíjate que en ese caso fue la oposición la que con enorme responsabilidad, yo te diría, salvó a la Argentina del abismo, porque si era por el bloque oficialista, había muchos que hubieran preferido pero no aprobar el acuerdo con el fondo, y era la dimensión desconocida. Bueno, ahora lo de tenés eso. con el presupuesto. No alcanza con el 70% si las medidas que tomás son, si el acuerdo es sentar a la mesa a todos para acordar controles de precio y no sé qué, medidas equivocadas, no sirve. El tema es que elijan el plan económico adecuado y lo consensúen o lo consensen, porque va a ser complejo lo que va a venir. Va a ser complejo, duro. Es difícil Seguramente, y eso no está. sintetizarlo en un plan solamente. Yo creo que sin Bueno, el plan, contrabalance de una cosa con la otra, digo, el problema hoy por hoy en nuestro país es más político que económico. Claro. Bueno, a mí me parece que los diálogos son buenos, por eso lo puse como ejemplo. Larreta siempre propicia el diálogo, ha dialogado con Massa. No sé cómo está la relación con el presidente. No hay ningún tipo de intercambio, ni mucho menos de relación desde hace, te diría, casi 2 años. ¿2 años? ¿Desde el pandemia, COVID, desde la la pandemia? Desde el día que de forma intempestiva nos sacaron la coparticipación que estaba destinada a la seguridad. Obviamente, además de sin ningún aviso previo, en el medio de un ejercicio presupuestario, en el medio de una pandemia, realmente fue inaudito esa acción y le costó a la ciudad tener que hacer recortes en materia de infraestructura, de achique del gasto. Quedó rota la relación ahí. Absolutamente. Ahora, bueno, demasiado diálogo, demasiados violines acá. Descalce sacó un tema conflictivo. Pepín Rodríguez Simón. ¿Cuál es la posición de tu sector, de Horacio Rodríguez Larreta, de la ciudad, de este caso conflictivo? Porque está prófugo, no está prófugo, estamos hablando de espionaje. Estamos hablando de un manejo tipo que de interferencia en el influye sistema en judicial. lo judicial, digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri, digo, para ubicar, ¿no? Mira, entiendo que hay un Personaje. proceso judicial en marcha, digamos, relaciones entre países que eventualmente pueden arbitrar las condiciones para una extradición o no. La posición es que hay un proceso judicial en marcha y así tiene que desarrollarse. No hay una estrategia particular de este lado para con ese tema. Si la justicia lo declara prófugo, hay que hacerlo venir. Es lo que la justicia declare, no es lo que a uno preferiría u opina sobre un tema. Está en marcha un proceso judicial y así debe seguir. Gracias, Fernando. nuestra La fase, verdad, gracias. por prestarte a venir y charlar de todos los temas, pero me quedo con la foto del Faltó hablar presupuesto. A ver. del clima hablamos, porque hablamos del tema climático. Del clima. Bueno, El clima del fin de del semana. clima del fin de semana tenemos que hablar. Gracias por haber